por Radio UBA 87.9. 9 de la mañana, 32 minutos, y ahora en Hay Señal le agradecemos que esté comunicado con nosotros al doctor Daniel Stecher. Él es infectólogo y estamos comunicados para hablar del dengue. Hola doctor, Lucila Estrada de Radio UBA lo saluda. ¿Cómo va? Buenos días, Lucía, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted, doctor? Bien, considerando las circunstancias del país. Sí, la verdad que sí. Doctor, bueno, ya sabemos que el dengue es una enfermedad que es transmitida por los mosquitos, pero igualmente me gustaría que usted nos vuelva a decir en qué consiste. El dengue es una enfermedad producida por un virus que es el virus del dengue, del cual existen 4 serotipos, 1, 2, 3, 4, y la transmisión de esta enfermedad es a través de un mosquito que específicamente es el Aedes aegypti. Hay otras opciones, pero es el que más frecuentemente está implicado en la transmisión. Es una enfermedad que puede producir un cuadro de fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, sobre todo detrás de los ojos. La gran mayoría de los casos evoluciona espontáneamente con mejoría en una semana o 2, y hay algunos casos, por circunstancias que tienen que ver con el tipo de virus o a veces el paciente, donde la evolución es mucho más grave, con disminución de las plaquetas, que es una célula que permite evitar el sangrado, con lo cual los pacientes tienen sangrado, y algunas complicaciones más severas como encefalitis o trastornos hepáticos, que hasta incluso pueden llegar a la muerte del paciente, lo cual, por suerte, es muy poco frecuente. ¿Cómo se realiza el diagnóstico, doctor? El diagnóstico confirmado, según las recomendaciones del Ministerio de Salud, es en un paciente con un cuadro clínico sospechoso, como el que yo acabo de nombrar. Hay algunos estudios que se pueden hacer en sangre que dependen del momento de la evolución del paciente. Si el paciente está con fiebre, que la fiebre suele durar entre 5 a 6 días, esto coincide con la aparición del virus en la sangre. Por lo tanto, en ese momento hay que hacer un estudio virológico, es decir, encontrar al virus en la sangre. Hay varias técnicas para hacerlo. Una vez que pasa la época febril, que suele ser después de la primera semana, este virus ya no está en la sangre, y lo que hay que hacer es un estudio de anticuerpos que tardan más en aparecer. Por eso es distinto el tipo de diagnóstico, depende de la etapa en la que uno está con el paciente. Ahora bien, una vez que uno determina que en la región donde está circulando el virus de dengue, ya es un tema de costos, porque estudiar a todos los pacientes es bastante costoso. Por lo tanto, ahí se pasa a la siguiente etapa, que es el diagnóstico que se denomina por nexo epidemiológico. Es decir, un paciente que tenga una clínica sospechosa en un medio donde circula dengue y hay antecedentes, se lo considera dengue sin necesidad de hacer estudios. Bien. ¿El tratamiento, doctor? Tratamiento específico del virus no existe. Este no es un virus que tenga un tratamiento en especial, no hay un antiviral contra el dengue. El tratamiento es lo que se denomina medidas de sostén, es decir, control del paciente. Uno de los problemas que tienen los pacientes con dengue es la hipotensión, la pérdida de líquidos dentro del torrente sanguíneo y los sangrados. Todo eso hay que controlarlo, y lo que se hace es control de este cuadro, se hacen los tratamientos si aparecen las complicaciones, y se acompaña al paciente hasta que logra mejorar el cuadro. ¿Cuándo requiere hospitalización, doctor? Digo, internación. Bueno, la hospitalización se limita a lo que se conoce como dengue con alarma, que es aquellos pacientes que con dengue presentan fuerte dolor abdominal, vómitos importantes, cuadros de trastornos de la conciencia, que hablan de la inflamación del cerebro, los que les baja la presión o llegan a chocarse, o aquellos que tienen un sangrado evidente o plaquetas muy bajas, como para que uno las mide antes que le pase algo. Estos son los pacientes que se internan. El resto de los pacientes lo que tienen que hacer es consulta médica. Este cuadro no puede manejarse por medios caseros ni esperando a ver qué pasa. El que decide si se interna o no es el médico, no el paciente. Entonces se hace la consulta ante la mínima sospecha de dengue. El médico decide si parece dengue o no. En base a eso decidirá qué estudios va a hacer. Hay cosas que parecen dengue y no lo son: chikungunya, zika, fiebre amarilla. A veces hay que extremar un poquito las medidas diagnósticas, y en base a la evolución el paciente quedará conectado con un sistema médico, o quedará internado, depende de esto. Pero no son decisiones de los pacientes, son decisiones del sistema de salud, el cual debe ser consultado.
Doctor, ¿medidas de prevención? La prevención consiste, hay dos medidas de prevención. La más importante es evitar el mosquito. Sí. El mosquito es el transmisor del dengue, sin mosquito no hay dengue, cosa muy importante, no existe la transmisión interhumana, yo no me voy a contagiar de dengue porque tenga al lado a alguien con dengue, a menos que en el medio esté el mosquito Aedes aegypti, lo pique a él en época de viremia, esa semana, Sí. y después me pique a mí, de manera que eso hay que tener cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, evitar picaduras de mosquitos, repelentes, todos los tipos que se conocen, y sobre todo evitar la reproducción del mosquito. El mosquito, una vez que pone el huevo, ese huevo tiene capacidad de pasar al larva y quedar mucho tiempo aguantando pues situaciones extremas y va a hacer eclosión en algún momento, como ven ahora después de las inundaciones. Sí. Quiero aclarar que el mosquito que está molestando ahora no es Aedes aegypti, es aparentemente Albo fasciatus, es muy molesto, pero no es transmisor de dengue. Bien. Entonces hay que evitar la reproducción de los mosquitos. No hay que jugar a entomólogo. Los mosquitos son mosquitos, no empecemos a mirar si tiene patitas de color, porque esto nos va a hacer equivocar. Obvio. Entonces, evitar los depósitos de agua, por ejemplo, los tachos, los baldes, las macetas, los platos de las macetas en el ámbito urbano, los neumáticos esos. Todo eso es evitar la reproducción del mosquito. Esa es la manera de prevenir esta enfermedad que, por características particulares de las situaciones actuales en el mundo, este cambio climático, urbanización, deforestación, etcétera, lo que estamos viendo, que países como Argentina, que históricamente tenían ciclos epidémicos de dengue cada tantos años, hoy hay departamentos de Argentina que tienen dengue todo el año. Es decir, pasamos a convertirnos en zonas endémicas de dengue. Y esto hay que tener cuidado porque esto quiere decir que uno no puede pensar que el dengue es un problema que va y viene, ya lo tenemos en Argentina. Está instalado. Sí. Doctor, una consulta. Los repelentes están muy costosos y alguna persona no puede comprarlo. ¿Hay algún otro remedio casero que se pueda utilizar para poder espantar al mosquito? Mire, costoso está todo, no solo los repelentes. No hay medios caseros. Ajá. Hay que tener un buen repelente. Lamentablemente uno lee mucho hoy en día, las redes sociales tienen un impacto en nuestra vida monstruoso y hay que tener mucho cuidado. Todo lo que se comenta habitualmente, las mezclas caseras, la citronela, ese tipo de cosas tienen un valor muy limitado. Hay que utilizar repelentes conocidos, sean las pastillas. Las espirales son fantásticas, pero mucha gente muere de solo oler una espiral. Y los repelentes en sus diferentes formas, aerosol, crema, etcétera. Entiendo lo de los costos, pero no tenemos demasiada opción de alternativa. Doctor, ¿quiénes deben vacunarse? Bueno, es una buena pregunta. La vacuna de dengue ya llevamos bastante tiempo en realidad, aprobada por ANMAT. Es una vacuna cuyo objetivo, según los estudios de desarrollo, es disminuir la gravedad del dengue y la posibilidad de internación y mortalidad. Esto es, esta no es una vacuna como sarampión que evita la enfermedad, esta se parece más a gripe, o sea, la hace más llevadera. La población no es una vacuna que esté en este momento en calendario nacional de vacunación, ni siquiera en campaña, porque el Ministerio de Salud está evaluando cuál es el impacto de la vacuna en salud pública, lo cual todavía no queda demasiado claro. A nivel individual la puede recibir cualquier persona mayor de 4 años que no sea persona embarazada ni inmunodeprimido, porque la vacuna es a virus vivo, y en lo posible que haya tenido dengue previo, porque los que no tienen dengue la respuesta es menor e incluso podría haber un tema con una segunda infección. Es un acuerdo entre el paciente y su médico que le explicará las ventajas y desventajas y decidirá si se vacuna o no, pero por ahora es de resorte individual. ¿Y en las zonas donde hay más circulación de dengue? Bueno, hay provincias, que entiendo que creo que Misiones y ¿cuál es la otra? Salta, sí, que están iniciando campañas de vacunación a nivel provincial, pero lo hacen con un criterio que es el de la Organización Mundial de la Salud, que no es vacunación masiva, sino vacunación en las zonas de alta circulación endémica. Para eso hay que definirlas y eso requiere mucha vigilancia.
Así que cada provincia definirá dónde, de las que vayan a implementar la vacunación, que insisto, son decisiones provinciales y no nacionales, Sí. Deberán elegir, que es lo que están haciendo ahora, aquellos departamentos en los cuales hay mayor circulación considerada endémica, y en ese caso probablemente vacunen en ese lugar. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Perdón, aquí en Hay Señal, en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Gracias a ustedes por la comunicación. Adiós, hasta luego, que tenga buen día. Adiós. Recién hablábamos con el doctor Daniel Stecher, él es infectólogo, a propósito del dengue, las preguntas que hacemos siempre, pero nunca está de más recordarlas, qué es, cuáles son los síntomas, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención, y ya sabes, prevención repelente siempre antes de salir de tu casa, si vivís en una casa que tenés césped, tenés parque, siempre el repelente, no hay otra opción. Estos remedios caseros no tienen chance, y obviamente evitar que se propague el mosquito tirando el agua que está acumulada. Vos siempre cambia el agua, ya sea de las mascotas o donde tenés plantas, no dejes cacharros con agua, da todo vuelta, que no haya lugarcitos donde la mosquita pueda poner los huevos.